Esto es un atardecer brutal. En un callo. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el callo? Sí. Sí. What is the name of this place? Oh, yeah, no. Something Paja, something. Callo. Juya. Callo Jutia. Judia. Callo Jutia aquí en Cuba. Comienza una nueva aventura, amigos. Vamos a darle. Ese día en la mañana despertamos en un pueblito de Cuba llamado Viñales, un lugar muy reconocido por tener un paisaje que no solo es único en el planeta, sino que a su vez es el hogar del mejor tabaco. Viñales es nuestro nuevo punto de partida para salir a conocer aquellos rincones de Cuba a donde casi nadie nunca llega. En esta experiencia he aprendido más que nunca que un país se conoce a través de la vida real de sus habitantes, hablando con ellos, sobre todo si la conversación se lleva a cabo en la cocina. Por eso vamos a dedicar un par de días a descubrir esa Cuba inexplorada, esa Cuba que nos llevará a lugares que jamás pensé que visitaría. Vamos para pueblos cuyos nombres no son conocidos ni por los mismos cubanos. En esta travesía veremos también lo difícil que puede llegar a ser el tema del transporte en Cuba, algo que en la mayoría de países se ofrece con una amplia gama de opciones. Aquí la cosa es diferente. You ready for the next destination? Yes, but can you let me put on my lipstick first and then film me? No time for lipstick. This is YouTube. We like it like that, natural. This is too natural. Pero nosotros estamos listos aquí. Con ese pichirilo en el camino, el tanque de gasolina lleno. Son las 10 de la mañana. Tenemos tiempo, tenemos todo. No podíamos despedirnos de Viñales sin conocer dos de sus grandes referentes. Escondido tras las montañas encontraríamos al primero. Tenía curiosidad de venir a ver un mural algo diferente a los murales que estamos acostumbrados a ver. Este mural se ve como un mural cualquiera, pero esconde un secreto bastante interesante que abarca dos grandes nombres de la historia latinoamericana. Entonces, en aquella época, cuando Fidel Castro se sube al poder, unos exploradores encontraron fósiles en esta región de aquí, el archipiélago. Fósiles que contaban la era prehistórica de la isla. Convencieron a Fidel Castro de que era una muy buena idea hacer un homenaje con la forma de este mural que conmemora muy bien los descubrimientos de aquella época. Y un artista cubano, discípulo del mexicano Diego Rivera, vino y diseñó en esta gran roca lo que vemos aquí. Este es uno de los murales más grandes del planeta. Tiene 80 de altura y 120 de largo. Tal vez aquí se vea pequeño, pero realmente es muy grande. Y si se fijan, está pintado a punta de líneas horizontales. Una parada técnica para continuar nuestro recorrido a la cubana, pero es una parada importante porque no es solo el mural, sino todo lo que tenemos atrás y alrededor, que nos da la despedida a esta hermosa región del Caribe, a esta hermosa región de Cuba, llamada Viñales. Miren esos paisajes, una cosa impresionante. Pero la despedida de Viñales se divide en dos partes, siendo esta la segunda parte. Una visita a un río que atraviesa el interior de una cueva llamada la Cueva del Indio. Muy interesante porque cuántas veces en la vida uno entra a un río en un bote dentro de una cueva. Pero lo interesante de la visita es lo que sucede al principio de ella. Antes de entrar a la cueva nos dan un refresco. Caña de azúcar con ron. Son las 11 de la mañana, pero son las 5 de la tarde en algún lugar. Y eso ayuda a que veamos la cueva en 3D. Después de esta psicodélica experiencia, estábamos listos para abandonar lo que fue nuestro hogar por unos días. Al poco tiempo me di cuenta que los lazos de amistad entre las carreteras y el GPS no son muy fuertes aquí en Cuba. Llegar a los sitios menos populares es todo un reto, sobre todo cuando este es el estado de las carreteras. Horas y horas de cráteres lunares. Me sentía por momentos en un campo de entrenamiento de astronautas de la NASA. Me vi obligado a pedir direcciones a algunos locales, pero me respondían con un silencio bastante sospechoso. Disculpe, Puerto Esperanza. Después de muchas curvas y desvíos, no sé cómo, logré llegar a un pueblo que no sé cómo aún existe. Tiene candela. Lo que vamos a ver a continuación es un pueblito cubano poco conocido, inclusive para los mismos cubanos. ¿Ha escuchado de este lugar antes en su vida? No. Primera vez. Llegar a él no es solo un reto automovilístico, sino que también está alejado de todo. El transporte público aquí es casi que inexistente. Es como un pueblito encerrado en una esfera de cristal. Bienvenidos a Puerto Esperanza, un lugar de Cuba que no todo el mundo visita. Este es el centro, aquí la parte más
importante del lugar. Somos el único carro ahí. Llegar aquí es toda una odisea. No solo el transporte es difícil, el que no tiene carro particular le queda complicado. Y pues la calle está realmente llena de huecos. El top número 1 de las calles más difíciles en las que he tenido que manejar. Pero hemos llegado, estamos felices aquí saludando al señor José Martí en este caluroso día con la estrella comunista por detrás. The star means something to you? It's just the communist flag, right? Usually Your flag is full of stars. 5 stars. Yeah, so 5 times communist. It's like the big one in the middle. It's like the party, and then the 4 small ones like people. Esto es un lugar de pescadores. Esa es básicamente la economía del lugar. Tenemos allá de fondo todas esas lanchitas de pescadores que se ven allá. Aquí se colecta mucho la langosta. ¿Estamos bien? ¿Pasó? Se hundió. Que estos son los lugares que miércoles, sí, ya entendí, es como arena movediza. Los lugares que no visitan los turistas pues son playas que no son para turistas. Tienen que tirar fotos y eso porque esto es un área restringida que no pueden estar. Al entrar a la zona pesquera, no pasaron 2 minutos sin que el guardia de seguridad viniera a decirme que estábamos en zona restringida. Ahí es donde mi buena amiga Yubi entró en acción. Vinimos a conocer porque nuestra amiga de China estaba muy curiosa de saber por qué hay una tienda azul en mandarín. Eso le dijimos. Con esa excusa nos dejó quedar unos minutos en el área. The blue tent is in Chinese. Yes. It's from China. It says disaster relief. Aquí se puede ver cómo el guardia de la bahía nos tenía bastante vigilados. El señor seguramente solo estaba haciendo su trabajo. Y fue una donación que hicieron aquí los chinos cuando hubo un huracán hace muchos años. Pero ahorita lo usan como una tienda para vender pescado. Aquí no nos podemos demorar y ahorita les explico por qué. Pero pues todo esto que es la zona de pescadores, sacan el pescado y lo ponen aquí en estas casitas de alrededor para venderlo y comercializarlo de aquí para adentro. Pero es mucho más que eso. Al poco tiempo me enteré que aquí no solo se comercializa pescado, también hay otro tipo de movimientos que involucran el mar. Es que, claro, nosotros entramos fue por la orilla de la costa, pero la entrada oficial es por aquí, donde está cerrado. O sea, nosotros nos metimos en un lugar que no deberíamos. Usted tiene que ser pescador para entrar. Ah, sí, aquí dice no entrar, evite la pena, área restringida. Así como ellos están entrando aquí en este momento. Son pescadores, tienen el permiso para entrar y todo, pero es que ahorita me pararon un señor y me dijo que esto era un área caliente, que ahí no podíamos estar, que hay muchas cosas pasando raras. Como es una costa y está llena de barcos y de botes, me dice que este puerto lo usan mucho para atravesar el agua a otro lado, para saltar el charco. Entonces que hay como mucha vaina rara, ¿me entienden? No duró mucho la gente en sacarnos de ahí. Con esta experiencia aprendí que la mayoría de puertos y salidas al mar donde hay transporte acuático en Cuba están vigiladas, sea una lancha, una moto acuática o una balsita de madera de pescador. Desde los inicios de la revolución se han conocido miles de casos de cubanos que escapan de la isla principalmente hacia la Florida en búsqueda de libertad. Una travesía exigente y dolorosa que pone en riesgo la vida de las personas que se atreven a cruzar las aguas. La gente quiere irse y se van en cualquier carequito. ¿En cualquier qué? Carequito. Carequito. Tarequito. Tarequito. De tareco. Se dice que en el fondo del mar Caribe se encuentra el cementerio de cubanos más grande del mundo. Un mar que ha sido testigo de la pérdida de muchos seres queridos para las familias cubanas. Pero de este tema hablaremos con más detalles en los próximos videos. Este fue hasta ahora mi primer encuentro con una posible salida de escape desde Cuba hacia la Florida. Pero hay más. Las palabras de que la gente toma sus botes para irse de la isla son palabras textuales del cuidandero ahí de ese pedazo de playa. A mí no me consta, yo soy solo un turista, pero eso es lo que él me dijo a mí, que por eso lo tienen que cuidar y es un área restringida y por eso me sacaron, ¿no? Son lugares extremadamente tranquilos. Es más, esto es el primer automóvil que veo pasar. Somos 2 automóviles en el pueblo, el mío y este taxi. Comenzamos a explorar este pueblo y entre más lo caminábamos, más curiosidades encontrábamos en él. Aquí les muestro algunos de los más interesantes hallazgos. Vea esta casa, qué interesante. Tiene una muy linda fachada, pero el resto está inexistente. De pronto fue un proyecto que abandonaron. We found a very pricey artwork installation. Look at that. You should be invited to put in New York. A pesar de que Cuba es un país comunista, también tiene sus contrastes, ¿no? Por ejemplo, esta casita de aquí, donde cuelgan la ropita ahí en la reja y es puro cemento, no alcanzó para la pintura. Y enfrente justo tenemos esta de acá, con un lindo balcón,
buenas tejas, buenas rejas, buena pintura. Otro cuento, desde aquí se escucha música porque tienen un radio, un televisor. Y desde aquí pues no se escucha nada. Tal vez no haya nadie. Tal vez el señor está allá pescando el día de hoy. No sabemos. Esto de aquí, esta canalilla, es como el desagüe de todas las casas, lo que se le llama aquí como las fosas. Va corriendo y desemboca allá atrás en el mar. Este es el sistema de desagüe. De este pueblo, no, Sí. no de todo, pero de este parece que sí es eso. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 94. Y me dice una señora, ¿y usted tan nuevo se va a jubilar? Si me pagan lo que tienen que pagarme, no me jubilo. Pero a otra gente le pagaban más que a mí. Aquí tenemos un clásico edificio de residencias para el campesino, para el pueblo, para la gente. Residencias que eran muy populares en la época de los 60, muchas de ellas visitadas por el mismo Fidel Castro para inaugurarlas, donde se unen las familias a vivir en ellas, unidades multifamiliares para la gente, para el trabajador, para el pueblo. Y los que ya lograban vivir en casas, ya lograban vivir en casas como estas de familia, generación tras generación. Este edificio sí tiene un look bastante comunista, ¿no, Yubi? Oh yeah, lots. We have all kinds of apartments that are used to like be given by the government. Like my parents used to have one. Yuca para el puerco. Ah, for the pigs. Hacer pienso para el puerco. I love you. Es que a ella le gusta la yuca y por eso vino hasta aquí. Ah, pero esa no sirve para personas. Este ya es el fin, hacia allá, se acaba el pedacito de calle, casitas de campo aquí, pues todo esto es muy campo, es un pueblito, pero más casitas y más casitas, el edificio, una combinación entre pueblito y vida de campo, ¿no? Ven acá, Nini. Ven. Ven acá, Titi. Ven acá, Danito. Ven acá. Entra. This house is for sale. Una amiga que está curiosa de saber esta casa que está en venta. Venta, sí. ¿Se le puede vender a un extranjero? La pregunta del millón. Eso no lo sé. Pero... ¿te gusta la casa? Que le gustó y le dije que está en venta, entonces quiere saber si la puede comprar un extranjero, cómo funciona, cuánto cuesta. A ver, es esto, ¿sí ves? Sí. Y para atrás, grande. ¿Quieres ver? Sí, bueno, you wanna see the house? Confianza, ¿eh? Bueno, Vale, vamos. después, si quieren después, bien. ¿Podemos entrar por aquí? Por acá. Ah, bueno. Mira, allá, todo eso, todo. Mira, allá atrás. Hasta allá el patio. ¿Pero hasta aquí o esta es otra casa? No, acá. Papi, cocina. Y esta aquí es otra casa. O sea, es este pedazo de aquí al fondo. Sí, esto es otro. ¿Y se sube por acá? Sí, por acá. ¿Se puede subir? Sí, suba. ¿Suba? Está acá. Esto se rompió, esto no. Un colchón ahí. Eso no sirve, eso fue Basura ahí. cuando el ciclón se rompió. Lo que acaba de pasar es interesante porque vi la casa en venta y quería preguntar el precio, ¿no? Otro cuarto. Eso es otra habitación. Ah, ok. Con buena terraza. Sí, ahí. O sea, que es esto de aquí más lo de abajo. Dije que aquí nuestra amiga estaba dispuesta a comprar la casa, quería venir a vivir a Cuba y eso, pero... To invest in my retirement house. Exactamente. Y bueno, pues la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta esa casa? ¿De qué país son ustedes? Yo vivo en Canadá, soy colombiano, pero ella viene de China. Para lograr que el señor nos dijera el precio fue complicado. Porque yo le decía, ¿cuánto cuesta para un extranjero? Pero ¿cuánto cuesta? Y no me decía. Bueno, aquí yo le traduzco a ella. Entre cubanos se puede vender la casa. ¿Tú de qué país eres? Colombia. Entonces yo entiendo más o menos cómo Eso tiene que ser... Sí, el extranjero puede comprar, pero... ese trámite no sé. ¿Y cuánto costaría esa casa en pesos cubanos? Que si la está vendiendo tiene que saber cuánto vale. O sea, aquí ahora lo que se está pidiendo es moneda americana. ¿Cuánto costaría? ¿A ella le interesa? Sí, pero quiere saber, por curiosidad. Es por curiosidad. Sí. Nosotros estamos arriba, abajo, con patio todo incluido, pidiendo 20. 20.000 americanos. 20.000 americanos. Con propiedad, todo en orden. ¿Listo? Propiedad, todo de llegar y ya después.
Mi malicia indígena de latino me indicaba que a pesar de que $20,000 es un precio muy barato por una casa, probablemente el señor la dejaría ir por mucho menos. Pero le quiero preguntar a alguien aquí que sí sepa, esa casa como la vio en un pueblo como estos, realmente ¿cuánto podría llegar a costar? Es normal que al vernos con cara de extranjeros el precio cambia, como todo. Pero si su mejor oferta fueron $20,000, me pone a pensar, ¿en cuánto sería capaz de venderme su casa este señor? ¿15,000? ¿10,000? ¿5,000? Mientras pensaba en esas cifras me encontraba de frente y sin quererlo con la siguiente incógnita del día. ¿Dónde almorzar? Encontrar almuerzo en Puerto Esperanza fue aún más difícil que llegar a ella. Detrás de estas sábanas se esconde una casa de una señora llamada Teresa, que en el título de la puerta dice su nombre, Teresa, para que usted no se pierda. Dicen que ella hoy tiene langosta fresca colectada de esta mañana. Vamos a ver qué tan cierto es. Buenos días. Primer intento de almuerzo fallido. Me fui entonces para lo que parecía un malecón a ver si mejoraba mi suerte. Aquí caminando en el malecón de Puerto Esperanza, Cuba. Este restaurante, no sé, me va a guiar por mi instinto. Creo que puede haber mejores. No se ve muy acogedor, que digamos. Voy a buscar otro, yo sé que por allá tiene que haber alguno otro. He encontrado aquí en la calle un amable caballero que me va a llevar a un restaurante que se llama Tony. Donde Tony, ahí vamos. Ellos son pescadores que le venden pescado a Tony. Y dicen que hoy hubo una buena colecta. Vamos a ver qué tal. Este amable caballero me dio vueltas en círculo por el pueblo por algunos minutos. Así fue que me di cuenta que ni él mismo sabía dónde podría ir a almorzar. Estaba buscando una solución mientras caminábamos, pero no la encontró. Me había dicho que hoy colectaron langosta, que estaba buena, pero nunca sabré dónde la guardaron. Jamás logré almorzar en este pueblo. Va a morir la vieja lluvia de hambre, pobrecita, no encontramos nada que comer. Hay una última opción. Al final del pueblo, tocar en el carro y si no, pues nos toca irnos de este pueblo a buscar algo que comer por fuera. Van a ser las 2 de la tarde. Nuestros estómagos están un poquillo desocupados. Sorry, Yubi. Because you're hungry. I know you. Con el estómago vacío pensé que sería una buena idea llevar a los chicos a una playa no muy lejana. Seguramente allá habrá comida y pasaríamos la tarde en la playa para que se relajen. Después de manejar por 1 hora nos dimos cuenta que la carretera estaba bloqueada debido a un huracán que había arrasado con todo en días anteriores. Y la pobre sigue con hambre, la pobre Yubi. Pues toca darle. I don't know what's happening. I know we don't have a road. No tuvimos otra alternativa. Debíamos volver al punto de partida inicial. Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Viñales. Las cosas a veces no salen como las planeamos. Estábamos muy tranquilos en dirección a La Habana por arriba para conocer unos pueblos playeros. Unos pueblos los cuales fueron afectados por un huracán hace muy poco tiempo. Un huracán que bloqueó las vías del norte de esta parte de Cuba. Al encontrar la vía bloqueada nos tocó encontrar otra solución para llegar a La Habana. Esa solución era devolvernos a este mismo pueblo. Así que nada, lo más importante es que es un nuevo día, tenemos una nueva ruta que esa sí funciona y que ya le dimos alimento a la chinita. Con la barriga llena y el corazón contento, nos fuimos de vuelta para La Habana a devolver el auto, entregando el primer pichirilo. Y de aquí salir a otro sitio a alquilar otro. Usted puede planificar y decir que esta noche la va a pasar en tal lado y en tal otro y llegar a tal destino y tal destino. Pero en realidad las autopistas, las rutas y las posibilidades de transporte y del día a día son las que deciden por usted. Pero la aventura no termina aquí, al contrario. Aquí comienza, por lo menos la aventura de encontrar medios de transporte en Cuba. Una experiencia bastante retadora. Ya lo que les dije, ahí estamos, el parche con las maletas y todo en el aeropuerto. Uno de estos kiosquitos es el que me va a dar el próximo carro. Esa es la logística. Esa es la logística. El auto número 1 era de un particular que me lo rentó por 3 días. Para el resto del recorrido me tocó rentar un auto de la agencia del gobierno. Los autos con la agencia del gobierno son bastante costosos.
Aquí me cobraron $120 el día por un carro que en cualquier otro país me costaría $30 o $40. Acabo de preguntar pues cuánto se demora el carro, ¿no? Que ya llevamos tiempo y la respuesta es, pues hermano, yo no sé cuánto se demore, pero si quiere vaya a ir almorzando. Y bueno, listo. El problema es que este lugar solo vende cerveza, no tiene nada más. Esta es la otra opción, está desocupada. Venden café y ya, pero pues no pasa gran cosa ahí. Y pues en el bolsillo tengo un tabaco, pero no me rendiré tan fácilmente. Voy a entrar al aeropuerto, al José Martí, a ver si de pronto encuentro algo como para engañar al estómago. Logramos entrar, pero qué rogadera para que me dejaran entrar. Es lo único que hay, ¿no? Si usted tiene hambre, pues le toca esto o nada. Es algo raro que nunca había probado yo en mi vida. Si hubiera podido escoger, tal vez hubiera escogido otra cosa, pero bueno, es lo que hay, pues ya, seguiremos esperando el auto. A ver si nos lo deciden traer algún día. Casi un poquito más de 4 horas esperando a que nos entregaran el carrito. Una demora larga, debajo del sol, brutal. Buscando la sombra, ahí están las maletas. El plan cambió, ¿no? Porque hoy pues nos íbamos a ir a otro sitio, pero gracias a esta demora ha cambiado. El carrito tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, tenemos que no nos deje tirados en la carretera, lo más importante. Doy gracias a la vida que tenemos transporte, por lo menos. Todos estos acontecimientos cambiaron nuestros planes. Se acercaba la noche y teníamos que buscar un lugar cercano en donde dormir para retomar la ruta del día siguiente. Nos fuimos entonces para una ciudad pequeña no muy lejana llamada Santa Fe. Estamos al lado de La Habana. Santa Fe Playa se llama este lugar. Aquí estacionando el Pichirilo enfrente de una estación de policía. Lo primero que vemos aquí llegando a la playa, este es el lugar. Son estos dos edificios de atrás. Uno de ellos, las famosas bodegas. Hay mucha gente afuera esperando. Yo me pregunto, ¿pero por qué? Aquí, ¿por qué hay tanta gente? Y es que hoy llegaron cigarrillos. Todas las personas que están aquí en esta fila están inclusive sentados en familias, en grandes grupos, esperando por horas para recibir su turno de por fin tener acceso a poder comprar el cigarrillo con la libreta. Usted tiene derecho a una cantidad cierta de cigarrillos por mes. Hoy llegaron. Mañana puede que llegue pollo. O puede que llegue otra cosa. Y usted tiene que ir a hacer esas filas de largas horas para poder tener su producto a la mano, ¿no? Esto de aquí es una playa pública. Estas son las playas del cubano, ¿no? Esto no es Varadero, ni ningún callo de esos a los que vienen los canadienses, no. Esta es la playa del cubano. Y esto es lo que es. Aquí en este punto exacto había una gran calle, pero el mar se ha llevado esa calle. Y ahora pues quedan solo rastros de dicha calle en el piso. Y allá, hacia atrás de ese muro, vamos a investigar. Este lugar de aquí está un poco más natural, más tranqui, está bien bonito. El atardecer allá, las palmeras y todo, es que estamos en el Caribe, muchachos. Ya, desde aquí lo veo. Aquí está, vamos llegando. Este canal de agua que está aquí era un canal de agua donde venían todos los yates del Golfo de México, de Miami, de la Florida. Venían aquí, no sin antes hacer una parada técnica en ese edificio. Ese edificio es uno de los casinos que existió durante la época de Batista. Batista fue la persona que estuvo en el poder por muchos años antes de que llegara Fidel Castro a cambiar las reglas del juego. En ese entonces Cuba no era comunista. Eran buenos amigos con los Estados Unidos y ellos venían aquí con sus juguetes acuáticos a pasar el rato. Haga de cuenta como un Las Vegas del Caribe. Miami está aquí nomás. Este canal es la salida directa hacia la Florida, desde este punto. Los barcos entraban por aquí y se metían en estas aguas tranquilas. Alrededor hay muchas casitas, establecimientos, algo bien hechecito, bien gomelo, como decimos los colombianos, que hoy en día está completamente abandonado. Cruzarlo a pie es un poco complicado por este puente de madera donde está nuestra amiga. Y pues hoy en día es una piscina de alguna forma para la recreación y el entretenimiento de los locales. Este camino está un poco complicado, pero aquí vemos más profundamente lo que era el canal. Hacia allá, ¿cuántos yates, cuántos barcos no atravesaron estas aguas? Tal vez a los gringos no les tocaba pasar en estas tablas de madera, un poco sospechosas. Cuando se sube Fidel Castro a finales de los 50, él cambia las reglas del juego completamente. Una de esas reglas fue la prohibición de los casinos en el país. Se prohíbe el juego. Este establecimiento, el casino, aquí pues hoy en día se usa para mucho tipo de actividades
de la calle, ¿no? Pero también hay gente que se ha tomado este pedazo de predio para vivir en él. Aquí, esta puerta está cerrada y tiene una cortina. Hay música. Ahí hay gente viviendo seguramente. Y bueno amigos, pues aquí culmina este episodio, creo yo. Tengo malas noticias y es que nuestra querida amiga se nos va. Se nos fue Yubi. Hasta luego. Arrivederci, se tiene que volver. Ya vive en Estados Unidos, es de China, pero ya hace sus estudios. Muchas gracias por todo, querida. Qué lindo personaje, se portó muy bien. Qué querida es. See you around the world somewhere. Díganle a Yubi en los comentarios que gracias por el tour. Y yo le haré saber, le haré llegar los saludos. Okay, bye. ¡Oh! ¡Se fue! Saludos a la abuela. Nos vemos en el próximo video. Chao, Lina. ¡Qué país! ¡Qué país! A veces las cosas no salen como las planeamos, pero gracias a las dificultades y a los impedimentos logramos escribir la historia de hoy. Una historia que nunca hubiera existido si no hubiéramos pasado por todo lo que vimos en este video. A veces la vida ya tiene un plan para nosotros, y es ahí cuando debemos volvernos como el agua, relajar el cuerpo y la mente, apagar el GPS. Seguramente el tiempo sabe para dónde vamos, y pase lo que pase, cuando recordemos lo vivido, miraremos para atrás y diremos que valió la pena. Porque al final del camino, la única verdad sobre nuestras vidas será lo que recordemos de ella. Y mis días en Cuba, incluido este, serán para mí inolvidables. Tengo unas cositas que traje en la maleta. Esto es acetaminofén para el dolor. Unas cuchillas de afeitar. No sé si esto le sirve, son baterías. Gomitas para el niño. Un jabón para la ducha.